y se gozaban porque a Dios le gusta moverse y sanar y tocar a la gente cuando se goza en su presencia. Entonces este hombre que no podía extender su brazo, en un momento se da cuenta. Y viene y dice, pastor, yo no podía hacer esto. Y levanta el brazo. Yo tenía este brazo prácticamente como muerto y la mano también. Y comenzó a levantar su brazo, a mover su mano en la presencia de Dios. Otro muchacho con dolor de hombros toda la semana, ahí también saltando se da cuenta que Dios lo había tocado y él decía, daba testimonio en la reunión anterior y decía, yo veía a la gente pero nunca lo había vivido, yo nunca creí que esto era tan impresionante, vivir un toque de Dios así de esta manera. Y otro muchacho que sufría de la cadera, del hueso, del fémur, por herencia, salió el viernes a la noche y dijo, no doy más, tráigame un calmante. Dijimos, vamos a buscar algo, pero vamos a orar primero. Así que oramos, declaramos ese hueso sano. Automáticamente se fue el dolor. Y Dios lo sanó, amén. Y disfrutó ahí, después como que le quiso volver el dolor, vino otro. ¿Qué tenés? No, me está volviendo sano en nombre de Jesús. ¿Se fue? Siga funcionando. Vaya y disfrute. Y fue sano completamente por el poder de Dios. Solamente Cristo sana. Amén. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y hemos disfrutado esa libertad este fin de semana y lo hacemos ahora también. Amén. ¿Cómo no agradecer a Dios? Así que vamos a darle a Él por agradecimiento, por obediencia y por fe. Amén. Ahora sí, levanta tu semilla. Oh, Señor, tu presencia. Todo lo que tú has dicho, Señor, y has mostrado, se cumple aquí. Se cumple aquí. El río de tu espíritu, el remolino, los rayos de luz de tu espíritu y de tu poder, de tu gloria, son una realidad aquí. Padre, bendecimos a tus hijos que traen para ti y en tu presencia, como obediencia, una semilla, ofrenda voluntaria, cumpliendo con tu palabra, Señor. Yo bendigo a cada uno de tus hijos, sea multiplicada la economía sobrenaturalmente, sobrenaturalmente. Y aquel que tenga necesidad, suple. No haya necesitados en tu casa, ningún justo que mendigue pan, ni él ni sus hijos, porque tú no desamparas al justo, tú no lo desamparas. Toca las vidas, abre las puertas. Multiplica lo que es sembrado. Es hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Puede dar ahí con fe. Ofrende con fe. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mientras usted ofrenda, vamos a orar por las peticiones también. Aquí me acercan una de que oremos por Tommy, que fue operado de un tumor de su cerebro. Estuvimos orando el otro día. Por Mercedes, que tienen que poner una prótesis también. Y por cada petición que usted traiga ahora delante de Dios. Si usted tiene una petición, preséntela ahora a Dios. Porque el Espíritu de Dios está aquí. Y si Él estuvo sanando el fin de semana, lo va a hacer ahora también. Amén. ¿Lo cree? El justo por la fe vivirá y disfrutará de los beneficios de Dios. Así que ahora presentamos toda petición delante de Dios. Padre, Señor, mira estas peticiones. Señor, oramos por Tommy. Extiende tu mano y tócalo, Señor. Toca ese cerebro, toca esa cabeza. Haz todas las cosas nuevas en él. Nada le dañe ni afecte su vida. Lo cubrimos con tu sangre preciosa. Por tus llagas ha sido curado. En el nombre de Jesús, oramos por Mercedes. Que tu Espíritu Santo la toque allí donde ella está y sea sana en el nombre de Jesús. Padre, cada petición que presentamos aquí, Espíritu Santo, tú tienes el poder para hacer todas las cosas nuevas.
Tú eres Dios creador. Crea donde no hay nada. Tócalos. Quita todo aquello que está mal y crea todo nuevo. En los órganos, en los huesos, en el cuerpo, sean sanados en el nombre de Jesús. Todo dolor se va ahora. Si usted está enfermo, ponga su mano allí donde está la enfermedad o el dolor y sé sano ahora y sé libre ahora en el nombre de Jesús. Los nódulos desaparecen, los tumores, las hernias. Ahora, por el Espíritu Santo, las articulaciones comienzan a moverse libremente, sin dolor. Jaqueca se va, dolor de cabeza y lo que lo produce. Sé libre ahora de tu cervical, el cuello. Sé libre ahora. Dios quita el yugo de sobre ti y te hace libre de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dios es bueno con nosotros. Él está aquí. Él derrama su amor, la sanidad. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué precisas? Porque Dios lo va a hacer por vos. Solo Él puede hacerlo. Amén. Pero vamos a recibir la palabra de Dios, que es lo que alimenta nuestro espíritu y lo que hace crecer nuestra fe y nuestro conocimiento de Dios. ¿Verdad? Si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer su palabra. Todo lo que nosotros le hablamos desde aquí es lo que dice la palabra de Dios. No estamos inventando nada, ni nos parece, sino que es la verdad de Dios. Sí, tráelo, por favor. Es la verdad de Dios. Y en su palabra está la verdad. Así que recibimos al apóstol Hugo con un fuerte aplauso. Ellos, mire, cada fin de semana o intercalados están por otras iglesias ministrando a los hermanos. Necesitamos ser ministrados también. Gracias. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? La verdad que el Señor nos ha ministrado, nos ha bendecido. Estamos plenos. Amén. Estamos plenos, pero Dios tiene algo más para nosotros. Le traemos los saludos de los hermanos de Arroyito. Estuvimos en Arroyito este fin de semana, el domingo, ministrando allí. Fue una bendición también. Bueno, creo que le comentamos ya, la verdad, como hace varios fines de semana que no estábamos, que estuvimos 3 sábados atrás tras la sierra, allá en Brochero. También fuimos a Marcos Juárez, tuvimos los hermanos allá, y este domingo pasado en Arroyito. Fue una bendición, compartimos también en la Santa Cena. El Señor estuvo obrando en la vida de las personas, y al final, cuando estábamos ministrando para los que tenían necesidad, pasó una señora, la única persona que había venido por primera vez. La habían invitado porque estaba enferma, estaba con un fuerte dolor en la pierna, no podía caminar, había sido afectada en el nervio ciático, le habían tocado ahí los médicos, la habían operado y la habían quemado, así que había quedado con un fuerte dolor y impedimento para caminar. Así que cuando pasó a orar, Raquel le estuvo ministrando y orándole porque tenía una pierna más corta, así que ayer le oró para que se estirara, se le emparejó la pierna y salió caminando, se le fue el dolor, contenta y feliz, ¿no?, de haber recibido la bendición de Dios. Así que damos gracias al Señor por esto. Muy bien, yo quiero compartir con ustedes el Salmo 51, donde nos habla del arrepentimiento del rey David. Salmo 51. Es una oración, un arrepentimiento y una plegaria pidiendo
perdón, pidiendo purificación. Dice de esta manera, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciará tu, oh Dios. Hazme bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Este salmo es un testimonio muy importante en la vida de David, porque fue escrito por este hombre, el rey David, inmediatamente después que el profeta Natán lo reprendió por el pecado que él cometió con Betsabé y su esposo. Habían pasado ya un año que David había pecado seriamente contra Dios. Y durante todo ese tiempo, durante ese año, él quiso ocultar y callar ese pecado. Pero no pudo. Él sufría internamente. Por eso escribe de esta manera. De tal manera que exclamó en el Salmo 32, versículos 3 y 4, él lo dice de este modo: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esta era su condición espiritual. Aunque él estaba cerrado en su vida, había sido afectado tremendamente por lo que había hecho y nunca lo había confesado todavía, sufría de esta manera. Se cumplió en él las palabras del Proverbio 28:13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto se cumplió en su vida. También
se cumplió en él lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice de esta manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Como decía, todas estas palabras, y son la palabra de Dios, que se cumple en la vida de cada uno de nosotros, los que amamos a Dios, y aún aquellos que no le conocen. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Durante de más de 6.000 años, el hombre ha tratado de ocultar su vida, su situación, ha tratado de engañar a Dios. Según la Biblia, los hombres han tratado de ocultar sus pecados, pero han fracasado. Por ejemplo, Adán y Eva trataron de esconderse de la presencia de Dios después que le traicionaron. Pero Dios los sacó de allí detrás de los árboles, detrás de la rama. Dios vino para hablar con ellos, diciéndole a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo: tuve miedo y me escondí. Hubo otro hombre también, Moisés. Moisés trató de esconder al egipcio que mató. Él vio que estaban allí peleando y él quiso intervenir para salvar a uno de su pueblo y mató al egipcio. Y para que no lo descubrieran, lo quiso esconder, pero después se enteró que todos sabían lo que él había hecho y tuvo que huir. También Acán, uno de los hombres que estaban en el campamento de Israel en el desierto, escondió en el centro de su tienda los despojos que tomó de Jericó, del anatema, pero Dios se lo desenterró, Dios lo sacó, Dios les mostró, lo puso en evidencia. Ya también en el Antiguo Testamento tenemos a Giezi, al siervo de Eliseo. Este trató de mentirle y tapar su avaricia, pero Dios se lo reveló todo a Eliseo y Giezi quedó leproso. Eso fue la consecuencia, ¿no? Este caso es de cuando Eliseo sanó, mejor dicho, mandó a que aquel general del ejército de Siria se zambullera en el río para que sea sano de la lepra. Y el sirviente de él quiso cobrar por eso, quedándose con algunos regalos del hombre, pero Dios se lo revela al profeta y el profeta tuvo que intervenir. Y la carga que cayó sobre aquel hombre fue la lepra. Y ya en el Nuevo Testamento también tenemos otro caso de Ananías y Zafira. Estos mintieron al apóstol San Pedro, pero el Espíritu Santo le quitó la vida por su audacia. Fue tremendo. Estos fueron aquellos que quisieron aparentar delante del pueblo, diciendo que iban a hacer lo mismo que estaban haciendo los hermanos, que vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles, el contenido de lo que habían vendido. Y esto quisieron aparentar, trayendo la mitad, pero diciendo que habían traído todo. Y Dios los expuso, el Espíritu Santo los expuso allí y ellos cayeron muertos. Y así también lo hizo David. Como digo, durante un año allí David adultera con Betsabé y manda matar a su esposo Uría. Y él cree que nadie se dará cuenta de su delito, pero el profeta Natán lo desenmascara, ¿no? Cuando fue y le dijo
de aquel hombre que le cuenta una anécdota cuando le dice, había un hombre que tenía muchas ovejas, ganado, vacas y todo, un hombre rico, y había uno que tenía una sola ovejita que le daba de comer, la tenía en su mano y la criaba. Y dice, vino una visita para aquel hombre rico, y en vez de tomar uno de sus animales para darle comer, fue y mató y tomó la oveja del que tenía una sola. Y cuando le estaba contando, David dice que se enfureció. Y le dijo, ¿cómo puede ser que este hombre haga así? Ese hombre se merece la muerte. Debe morir y debe pagar 4 veces más de lo que ha hecho. Y el profeta se da vuelta y le dice, ese hombre eres tú, por lo que él había hecho. Y allí es cuando David vuelve en sí. Porque también se cumplieron en él las palabras de Jeremías 2:19, que dice, tu maldad te castigará y tu rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y David, haciendo esto, él pensó que no le iba a pasar nada, porque seguramente en muchos momentos recibió el amor y el perdón de Dios. La Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, y él pensó que nada le iba a acontecer por esto, pero empezaron a sobrevenir sobre él muchas desgracias, muchas consecuencias a causa de este mal que él había hecho. Por ejemplo, lo primero que sucede es que muere su hijo que estaba esperando de Betsabé, aunque él había orado y ayunado mucho por ese hijo, pero ya el profeta le había dicho que esto iba a acontecer. El primer mal y amargura que vino a su vida fue a causa de esto. Después en su familia sucedieron muchas cosas también graves. Su hijo Amón deshonró a su propia hermana Tamar, hija de David. Fue terrible eso. Luego Absalón, su hijo, mata a su hermano Amón. Los dos eran hijos de David. Y el hermano más grande lo mata al otro que había deshonrado a su hermana. Luego Absalón, este mismo que mató a su hermano, se rebela contra David para quitarle el reino. Y luego en esa lucha, en esa batalla, muere este varón con 3 flechas clavadas en su corazón. Toda esta consecuencia a causa de el pecado, por haber abierto una puerta tan tremenda en este hombre y haber tenido su pecado oculto, ¿no? Por un año tapando, revelado, siguiendo como que si nada hubiese ocurrido. Pero hay varias cosas interesantes acá relacionadas con el arrepentimiento de David, que vamos a ver. Hay 3 por lo menos muy importantes, y es en primer lugar que David reconoció haber pecado contra Dios. Cuando el profeta le dice que ese hombre que figuraba en lo que él, en la parábola que él le había contado, era él, entonces ahí es cuando David vuelve en sí y reconoce su condición. Y lo primero que dice David es que él ha pecado contra Dios. Él reconoce haber pecado contra Dios en primer lugar. Hay 12 veces en este capítulo que hemos leído en este salmo, 12 veces se menciona la palabra, o él dice haber pecado contra Dios en primer lugar. No está diciendo, bueno, hice esto, hice aquello, sino he pecado contra Dios. Y esto me hace recordar
lo que el hijo pródigo dijo cuando él volvió en sí. Y dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esto es lo interesante, decía, de que David reconoce que en primer lugar había pecado contra Dios, que había ofendido a Dios. Porque la más triste condición a la que una persona puede llegar es la de considerarse bien cuando está mal con Dios. Es lo más triste que puede pasar, porque desde ese punto no puede encontrar la forma de volverse a Dios. Porque cuando uno cree que está todo bien, bueno, sigue de la misma manera, no cambia. ¿Qué es lo que le pasaba a David? Durante un año él estuvo tapando creyendo que él estaba bien, porque él era el rey, podía hacer lo que se le daba la gana, como tomar a una mujer de otro hombre y luego querer tapar eso que había hecho, matando o mandando a matar al marido, ¿no? Y luego la toma por mujer. Y él creía que estaba todo bien hasta que fue confrontado con la palabra de Dios. Mira, hermano, si algo estorba en la vida espiritual, es una persona que no reconoce el estado en que se encuentra. Cuando uno no reconoce en la condición que está, difícilmente pueda avanzar y crecer en la vida espiritual. Lo primero que tiene que tener uno es saber cómo está delante de Dios. En estos días atrás recordábamos con Kela a su papá, al hermano Juan, que en muchas oportunidades él nos contaba cuando venía alguna situación en su vida de enfermedad, por ejemplo, comentaba que una vez trabajando, él tenía un camión y trabajando, cargando, no sé si era pasto o qué habrá sido, alguna cosa con la horquilla, ¿ves las horquillas esas que tienen, ¿no? Desperdicio de la curtiembre, ¿no? Allá en el río. Trabajando con una horquilla de esa que levanta, tienen unos dientes bien puntudos así. Trabajando con eso, la dejó y vino y la pisó y se le pasó una punta de esa que fue terrible. Así que tenía un dolor insoportable, además que trabajando con todo esos desperdicios y todo eso, era una infección que podría tener tremenda, el tétano, cualquier cosa le hubiera agarrado. Dice que tuvo todo un día con ese dolor y todo. Cuando llegó la noche que ya no daba más, que ya no sabía qué hacer, dice que él mientras tanto estaba orando y preguntando delante de Dios cómo él estaba, cuál era su condición. Y él oraba, Señor, muéstrame si estoy en esta situación, qué es lo que tengo. Y él se examinaba delante de Dios constantemente, diciendo, yo tengo que saber cómo estoy delante de Dios para poder reclamar los beneficios que tengo en Dios. Y una vez que él oró y se puso cuenta, dice que en esa noche oró el Señor, estoy en tu presencia y sé que tú estás conmigo y tú, Señor, limpia mi vida y tú me purificas. Y Señor, yo me pongo en tus manos. Allí oró fervientemente para que el dolor desapareciera, diciendo, Señor, si solamente pudiera dormir, sé que cuando despierte voy a estar sano. Y sabe que allí lo hizo y eso ocurrió. Justamente había orado, puesto en las manos de Dios, sabiendo cuál era la condición que él estaba delante del Señor. Por eso es la bendición que tenemos de poder venir a la presencia de Dios, oír cada día en oración a Dios y cada reunión que venimos y cada vez que Dios nos confronta con su palabra, poder decirle, Señor, ¿cuál es mi condición? Y esto es lo que David hizo en primer lugar. Él reconoció haber pecado contra Dios. Segundo, cosa interesante que encontramos aquí es cómo David entendió su pecado, cómo lo veía él,
¿no? ¿Cómo veía su pecado? Cuando él se da cuenta que había pecado contra Dios y que había hecho este mal, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo entendió? Y aquí la Biblia nos dice que él no lo consideró como una cosa pequeña, como un pequeño error, ¿no? Como que, bueno, una cosa pequeña, una pequeña equivocación. O como he escuchado muchas veces por allí, cuando alguien hace algo que es grave, dice, bueno, un trompezón cualquiera da en la vida. Creo que hasta hay una canción de eso, un tango, me parece que, ¿no? Un trompezón cualquiera de la vida, como excusa, como diciendo, bueno, a todos les pasa, ¿quién no lo hace? ¿No? Él no dijo, bueno, yo soy el rey y cuántos reyes antes y en todo lugar tienen un montón de mujeres. No. Él no tomó la cosa como algo insignificante, sino que le dio el valor y el reconocimiento de la gravedad que tenía. Él lo vio realmente como algo grave que necesitaba la misericordia de Dios. Él habló en el versículo 1, dice, mis rebeliones. Habló de su rebelión. Él dijo, Señor Dios, borra mis rebeliones. ¿Y sabe qué? Rebelión significa sublevación, ser indócil, oposición, resistencia a Dios, levantarse en armas contra Él. Eso significa rebelión. Él entendió que su pecado, él no dijo simplemente, bueno, caí, tiré una canita al aire, ¿no? O, bueno, adulteré, bueno, ¿qué va a hacer? No. Él consideró su pecado como una rebelión, como un levantamiento contra Dios, contra el Señor, quien lo había levantado y quien lo había puesto allí como rey. Él entendió que necesitaba la misericordia de Dios. Y el versículo 2 nos dice que él vio su pecado como mi maldad. Él se hizo cargo y lo tomó, es mi maldad, dijo, límpiame dice, lávame más y más de mi maldad. Versículo 2, límpiame más y más de mi maldad. Y aquí maldad significa lo torcido, lo que se ha enchuecado, lo que se hizo curvo, lo que se apartó de la línea recta. Y esto es lo que entendió. Él entendió que se había salido del camino, de vivir una vida como Dios la había marcado y como Él la había vivido desde su juventud. Y llegando ya a grande, cuando lo tenía todo, porque eso fue uno de los reclamos que Dios le hace cuando el profeta lo exhorta, diciéndole, no te puse yo por rey y no te di todas las cosas, aún las mujeres y todo. ¿Cómo es? Porque ya él lo tenía todo. De hecho, nos dice la Biblia allí que cuando él comete este mal, esta barbaridad, era en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero David mandó a su ejército y él se quedó en su casa. Se quedó en su casa sin ir y hacer lo que tenía que hacer. En vez de estar haciendo lo que tenía que hacer, se quedó para hacer lo que no tenía que hacer. Y eso es lo que pasa. Cuando uno no hace lo que tiene que hacer, ¿sabe qué hace? Lo que no tiene que hacer. Y allí está el mal, allí está el pecado. Por eso dice, límpiame más y más de mi maldad. Así que maldad dije que es todo lo torcido, salirse del lugar. Luego habla de mi pecado, versículo 2, límpiame de mi pecado. Y aquí pecado significa la causa, la naturaleza, lo que motivó su mal proceder. Aquí David hizo una distinción entre los actos malos cometidos y la fuerza interna que lo motivaba.
Eso es el pecado, lo que sale de el corazón. Por eso Jesús decía de la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón sale lo malo. Salen los adulterios, salen los homicidios. ¿Por qué? Porque es el pecado. El pecado que mora en mí, decía Pablo también, ¿no? Eso es lo que está, la maldad, el pecado en la vida. Y esto fue lo que David entendió. Él lo vio claramente, tuvo convicción de pecado. Por eso la Biblia nos dice que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones cuando escuchamos la palabra de Dios, el Evangelio viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones y nos da convicción de pecado. Por eso, uno de los primeros pasos en la conversión es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay conversión. Sin arrepentimiento no hay un nuevo nacimiento. Lo primero que viene a nuestras vidas cuando recibimos la palabra, entendemos de que Jesús dio su vida por nosotros, de que Él tomó nuestro lugar, es la convicción de pecado, es el entender que necesitamos la misericordia de Dios para nuestras vidas, que sin Él nada podemos hacer. Por eso decíamos que era importante lo que David, o cómo David entendió el pecado. Y de la misma manera debe suceder en nuestras vidas. No debemos tomar las cosas livianamente. Y lo tercero que vemos aquí en David, de importante en este salmo, es cómo pide perdón. ¿Se dio cuenta cómo él pide perdón? De la manera en que lo hizo. Él dijo, entendiendo que se había rebelado contra Dios, porque eso es el pecado contra Dios. A veces decimos, bueno, pero yo lo hice, soy el pecado de hombre, ofendí a alguien, le hice mal a otro, pero ¿por qué estamos pecando contra Dios? Porque nos estamos rebelando contra sus mandamientos, contra su palabra, contra Él, lo que Él nos ha dicho. Y eso es el mal. Mucho se discute en la teología acerca del pecado original, ¿verdad? De lo que pasó con Eva y con Adán, o con Adán y Eva, lo que sucedió. Pero ¿sabe cuál fue el pecado realmente? Más allá del fruto que comieron, que fue la rebelión contra Dios. Se rebelaron contra el mandamiento, lo que Dios le había dado y le había ordenado. Allí está el mal, allí está el pecado. Por eso es que David, al entender y al darse cuenta qué es lo que él había hecho, que se había rebelado contra Dios, entonces él comienza a pedir a Dios de esa manera, como lo había entendido. Y lo primero que le pide es, y le dice, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Es como que si David se hubiera hecho una lista de todos sus pecados, sus rebeliones contra Dios, allí tomando como que si hubiese tomado un papel, una cosa allí, una tela, para escribir toda la lista de pecados que estaban en su contra y que necesitaban ser borrados, necesitaban desaparecer. Por eso le dice, límpiame, borra mis pecados. Y sabe que cuando lo entendemos de esa manera, cuando nos damos cuenta de que realmente ese mal que hay en nuestra vida debe ser quitado, es justamente lo que Dios hace en nuestras vidas. Él borra nuestros pecados. Luego dice, lávame más y más de mi maldad. Me encanta en la manera en que David entendió esto y cómo ese arrepentimiento en su corazón y
y lo hace tan vivido, tan gráfico a lo que él pedía. Como digo, él decía, borra, ¿no? Como que estaban escritos allí en su corazón y decía, Señor, necesito que esto desaparezca. Borra mi rebelión. Y luego dice, lávame más y más de mi maldad. ¿Sabe que en el original, aquí, al expresar esto, utiliza la palabra que usaban antiguamente para explicar la forma como las mujeres hebreas lavaban la ropa? Dicen que estas mujeres enjuagaban en el río, iban a lavar en el río, como tenían esa costumbre, iban a enjuagar la ropa en el río, la retorcían y la golpeaban contra la piedra para que aflojara la suciedad. Este era el modo en que la... Y él toma esta figura, o sea, David está diciendo a Dios, Señor, ablándame en tu gracia, ¿no? Como, Señor, retuerce mi corazón, como estrujirlo para que salga todo lo malo. Golpéame para que mi pecado se desprenda de mi corazón. Algo así estaba diciendo David. Señor, así como lo hacen las que lavan la ropa, Señor, y sacan la mugre, Señor, no, nosotros diríamos en esta época, Señor, mándame a lavar ropa y dame una centrifugada de esa. Poneme en el programa para la lana. ¿Cuál es lo más grueso, lo más fuerte? Para sacar cuando lavan la ropa de los... Compré lavado de los mecánicos, viste, que meten la grasa. ¿Y tú cómo hacen las mujeres para...? Bueno, Señor, algo así necesito. Señor, me dame unas cuantas vueltas. Yo creo que el Espíritu Santo hace eso, ¿no? Cuando algunos los revuelca ahí, los tira, me parece que le está... Hay algunos acá que han hecho unas cuantas. ¿No será que el Señor lo está lavando y limpiando allí? ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos dé una movida? Que nos sacuda así para que salga todo lo que tenemos pegado, todo lo que tenemos cargado. Lávame más y más. Límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. Hermano, eso es el verdad. No, bueno, Señor, o como decíamos antes, cuando recién nos convertimos, nos hacían pasar al frente en la Santa Cena y decimos, bueno, yo quiero pedir perdón a Dios si he cometido algún mal, y a los hermanos, si en algo lo he ofendido, como diciendo por las dudas. Por las dudas. ¿Sabe qué? Cuando viene convicción de pecado, cuando Dios habla en nuestro corazón, nos damos cuenta bien exactamente lo que hemos hecho, ¿verdad? Sabemos exactamente lo que hemos hecho. Y tenemos que hacerlo específicamente cuando pedimos perdón. No, bueno, Señor, perdóname por la duda. No. Concretamente, Señor, lávame, límpiame, perdóname, Señor, de mis pecados. Ese es el verdadero arrepentimiento. Luego dice, purifícame con hisopo. Purifícame con hisopo. Esto habla de la purificación. ¿Sabe que en la ley de Moisés, se purificaba con hisopo a una persona que había tocado algo inmundo como un muerto? Era considerado una inmundicia. Tocarlo eran como contaminados. Y también los que habían sido declarados leprosos, los que tenían la enfermedad, y alguien tocaba a un leproso, se consideraba inmundo y debían ser purificados con hisopo. Por eso él usa esta expresión, purifícame con hisopo. Me imagino que David, al ver su condición y lo que grave que había hecho, él consideraba que su pecado era como una llaga que estaba infectada, que estaba podrida, era como una lepra en su vida que lo estaba carcomiendo. Por eso él decía, purifícame con hisopo. Y como digo, allí generalmente cuando hacían esa purificación, lo hacían con sangre de animales que habían sacrificado. Los sacerdotes tomaban la sangre
y la vertían sobre un hisopo y ahí lo hacían la purificación. Por eso David lo pedía lo graficaba de ese modo, con una sangre de animal. Pero ¿sabe una cosa? Cristo con su sangre purifica el pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. La sangre de Jesucristo. Ya David, como digo, allí muchos años antes de Cristo, él sabía cómo debía pedir para que sus pecados sean purificados, para que su vida sea purificada. Luego en el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí. Él estaba diciendo, Señor, si es necesario, hazlo de nuevo. Hazme un corazón nuevo. Crea en mí un corazón limpio. Estaba diciendo, el mío, Señor, está sucio, está mal, está podrido, no sirve más. Señor, hazme un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. El principio de una vida cristiana consistente, dice, está en un cambio interno de corazón. Allí está el principio de la vida cristiana. Una vida cristiana comienza y nace con un corazón transformado, con un corazón cambiado. Y eso es lo que debemos buscar día a día. Que nuestro corazón sea transformado por el poder de Dios, que Dios cambie. Y sabe que Dios es especialista en esto. Dios quiere, porque Él lo ha establecido. Es más, Él lo dijo, mire, en Ezequiel 36, 26, Él dio esta promesa al pueblo. Dice, dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Daré un corazón nuevo. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos han recibido un corazón nuevo desde que han entregado su vida a Cristo? ¿Cuántos se han dado cuenta que su corazón cambió? Que Dios limpió su vida, que Dios hizo, no solamente lo lavó, lo limpió, sino que lo hizo nuevo. Lo hizo nuevo, completamente nuevo. Como decíamos, esto es la vida cristiana, un corazón nuevo, un espíritu recto, dice, dentro de mí. Segunda de Corintios 7, 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Esta es la obra de Dios en nuestra vida. Él hace nuevas todas las cosas. El mismo versículo 10 del Salmo 51 dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí ya David no solamente pide, como ya lo había hecho anteriormente, una limpieza, un lavado, sino pide una renovación para su vida y una renovación total. Él desea empezar de nuevo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que justamente se han apartado del camino, han hecho mal, y han venido arrepentidos diciendo, pastor, mire, la verdad, yo quiero comenzar de nuevo. Quiero comenzar de cero. Quiero comenzar de nuevo. Y David estaba en esta condición. Dice, yo sí gané muchas batallas, maté gigantes, he hecho muchas cosas, pero ¿sabe qué? En esta condición yo necesito comenzar de nuevo. Yo necesito empezar de cero. Y hermano, este es un verdadero arrepentimiento. Algo que debemos aprender en esta noche, ¿no? Considerar cómo David lo hizo. Por eso decíamos que era importante ver estas cosas que David hizo, que nos demuestran un verdadero arrepentimiento, una renovación
total, desea él un espíritu recto, un lugar del que él se había desviado. Él se había formado con principios de Dios, se había llevado una vida recta delante de Dios. Por eso Dios lo había puesto en ese lugar. Por eso el Señor lo levantó como rey, siendo él un pastor de ovejas, que cuidaba las ovejas de su padre siendo joven. Pero de allí Dios, que miró su corazón, lo puso. Y luego, ya en la cúspide, allí en el éxito total, él cae en pecado y se encuentra en esta condición. Por eso él dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. No Señor, dame una renovación total. Señor, quiero empezar de nuevo. Quiero volverme a ti. Y después de esto que David hace, que hemos notado como interesante, en primer lugar, que reconoció haber pecado contra Dios, porque no sé si usted ha notado que él ni siquiera hace mención específica en cuanto a lo que había sucedido, pero se da cuenta de todo el mal que estaba en su vida. Él no dijo: bueno, hice estas dos cositas, tomé la mujer de otro hombre y luego maté a otro hombre. Bueno, en definitiva, de tantas cosas solo hice dos malas: adulteré y maté, que son gravísimas, pecado de muerte. Pero él reconoció que su condición estaba mala. Para haber llegado a eso, su corazón estaba malo. Por eso él decía: límpiame más y más de mi maldad. Y reconoce haber pecado contra Dios. Y lo que decíamos también, cómo él entendió su pecado, que era terrible lo que él había hecho, y el modo en que él pide perdón, sabiendo de que Dios, en su gran misericordia, podía perdonarle, podía recibirle. Si hay algo que realmente nos puede dar confianza y seguridad, es lo que Jesús dijo. El Señor dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Sabe que esa fue la palabra que me afirmó en el camino del Señor cuando recién comenzaba? Porque cada vez que yo iba a la reunión, era un bebé espiritual, el enemigo venía contra mi vida diciendo: vos, ¿qué haces aquí? Vos no sos para esto, vos sos así, tenés esto, otro, terrible. La maldad y el pecado en mi vida, y el diablo me acusaba y yo me sentía mal, fatal, diciendo: realmente en cualquier momento dejaba todo, hasta que oí la palabra de Dios, este texto, que nunca recuerdo si fue que lo leí o alguien lo predicó o alguien me lo dijo, pero yo tomé esa palabra que Jesús dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Porque yo sabía que mi decisión de ir a la iglesia no era por ninguna otra razón, sino solamente porque quería de Dios. Yo quería tener una experiencia con el Señor, yo quería estar con Él, yo quería la salvación para mi vida. Y esa palabra afirmó mi corazón. Allí el diablo no me pudo mentir con esto, porque yo sabía, estaba seguro que mi decisión para entregarme a Cristo era de corazón y era lo que más anhelaba en mi vida: estar con el Señor, amarle a Él, ser salvo, porque entendía de que era un pecador. Y eso es lo que necesitamos. Y una vez que reconocemos nuestra condición y nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, Dios hace su obra en nosotros, porque es lo que Él quiere para cada uno de sus hijos y para toda la humanidad. Dice la Biblia que Dios quiere que todos sean salvos, que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Por eso David pudo venir confiadamente a Dios diciendo:
Señor, yo vengo a ti porque sé que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios ve el corazón, el corazón, el corazón. Y el corazón contrito y humillado, realmente Dios lo recibe. Por eso David termina diciendo estas palabras del versículo 13 en adelante. Dice, entonces, allí vienen los entonces. Cuando hay un corazón contrito y humillado, cuando hay un reconocimiento de el pecado y consideración de lo que uno ha hecho, y con un corazón humillado vuelve a Dios, recibe el perdón de Dios, comienza de nuevo en el camino, en la vida espiritual. Empiezan los entonces. Dice el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores. David era un hombre que compartía los principios de Dios, y seguramente él estaba permanentemente ayudando a otros para que puedan vivir una vida plena con Dios. Por eso él decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Él se gozaba en la presencia de Dios. Y dice, entonces enseñaré a los transgresores. Entonces podré ser un maestro de la palabra. Entonces podré compartir con los demás. Versículo 14, entonces cantará mi lengua. Entonces podré alabar y bendecir a Dios con todo mi corazón y cantar salmos a su nombre. Versículo 19, entonces dice, te agradarán los sacrificios. Entonces todo lo que haga para Dios va a valer la pena. Entonces todo lo que dedique para el Señor llegará a su presencia. Entonces, versículo 19 también, entonces te agradarán las ofrendas. Entonces, cuando somos restaurados en nuestras vidas, cuando reconocemos nuestra condición y nos ponemos delante de Dios. Yo quiero que en esta noche tomemos esta palabra y la apliquemos en nuestras vidas. Porque seguramente en el trajinar y transitar que tenemos en la vida espiritual, muchas veces cometemos errores, faltas y pecados. Y necesitamos oír la voz de Dios en nuestro corazón. Y muchas veces venir a la presencia de Dios para que Él nos limpie. Para que Él nos limpie. Allí donde está, yo quiero que cierre tus ojos. En el nombre de Jesús. Y en medio de todo esto que Dios hace en nuestras vidas y lo que Dios está dándonos y cómo Él está usando nuestras vidas, obrando. La semana pasada oímos de las mujeres, cómo Dios obraba en su vida, el Espíritu Santo confrontándolas. La reunión anterior escuchaban los testimonios de los varones, los hombres que habían en el encuentro, cómo Dios había hablado de sus vidas, cómo han sido restaurados. En esta reunión viendo a los niños adorando a Dios, alabando al Señor, de cómo ellos reciben la palabra y son instruidos en su camino. Esto es lo que Dios tiene, esto es lo que Dios quiere y lo que Dios está obrando. Por eso necesitamos estar en la presencia de Dios, examinar nuestros corazones, nuestras vidas y sacar todo aquello que manchan nuestras vestiduras blancas que el Señor está preparando
para cuando Él nos venga a buscar. El Espíritu Santo en estos días está preparando la novia. Está preparando la novia porque Jesús viene pronto. Viene pronto a llevar a su pueblo. Necesitamos blanquear nuestras vestiduras en Él. No permitir que ninguna mancha, nada manche esta vestidura que Dios nos ha dado. La preparación espiritual viene en nuestros corazones cuando nos reconocemos nuestra condición. Señor, y aquí estamos. Aquí estamos delante de ti, Padre. Oh, Rama Mama ya Rama Shika la Barakaita Rabasaya Rabataya. Oh, aleluya. Devuélveme el gozo de la salvación, decía David. Y es cuando viene el gozo, la alegría de Dios. Cuando somos libres, perdonados. Oh, Rama Mama y Shirikaya Rama Amareaya Rama. En tu presencia, Señor. En tu presencia, Dios. Dios está levantando su pueblo. Dios está levantando su iglesia. Dios está levantando hombres, mujeres, niños para su obra, para su servicio. Por eso es que en este mover del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios muestre nuestras vidas, nuestra condición. No permitamos que nada ni nadie nos aparte. Que no haya pecados ocultos que arruinan nuestras vidas. Porque bien lo dice el proverbio, como hemos leído, que el que oculta su pecado no prosperará en nada, en su vida espiritual, aún en sus bienes, no prosperará. Pero el que los confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Misericordia. El amor de Dios, la gracia del Señor. Aleluya. 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 Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres el que redarguye de pecado. Tú eres el que redarguye de pecado. Tú eres, Señor, háblanos en esta noche, háblanos. Señor, así como lo hiciste con David a través del profeta. Señor, tú nos has dicho en estos días, Señor, que muchos de nosotros, debiendo ser maestros, todavía tenemos necesidad de leche, Señor, por cosas que nos mantienen o que han detenido el crecimiento espiritual, debiendo ser ya maduros, adultos. Todavía estamos como niños. Oh, Padre, bendito es tu nombre, Señor, aquí en tu presencia, Señor. En tu presencia, Señor, muéstranos. Oh, ya Ramashi. Oh, Rabaraya Ramay, Shikataramana. Oh, Shikataramataya Rabashi. Oh, Dios, Amarama ya Ramay. Porque una cosa te pido, Oh, una cosa te pido, ser como tú, ser como tú. Oh, sí, Señor. Jesús, Oh, Dios, Amarama. oh crea, Señor, Tu gracia, Señor. crea en mí Tu gracia, Señor, ahora. un espíritu Ahora, Señor, ahora. recto.
Espíritu Santo, trabaja en la vida, en los corazones. Una cosa Aplica tu te sangre, Jesús, pido, limpiando, Señor. cosa te pido. Oh, gloria y tarabajira, catarababa. Oh, ramamama, y chica la maraya, rama. En el nombre de Jesús, ahora. Póngase de pie, ahora, póngase de pie en la presencia de Dios. Permita que el Espíritu Santo opere en su vida. Permita que el Espíritu Santo opere en su vida. Que usted pueda salir de este lugar lleno de la gracia, con el gozo del Señor, diciendo: Señor, devuelve un espíritu recto, Señor, que el gozo renueva, el gozo del Espíritu, el gozo del Espíritu. Oh, sí, Señor, en tu presencia, en tu gracia, Señor. En tu gracia, en tu gracia, en tu gracia. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Crea en mí un espíritu recto, porque una cosa te pido, una cosa te pido, ser como tú, ser como tú, Jesús. Crea en mí un espíritu recto, Señor, porque una cosa te pido, una cosa te pido, ser como tú. Oh Señor, tómese unos segundos más, porque somos transformados en su presencia. Unos segundos nada más. Oh, deje que el Espíritu Santo, a través de su Espíritu, a través de su palabra, es que Él trae libertad. Oh, sí, Señor. Hay gente aquí que tiene que tomar decisión, porque una cosa, dile al Señor, una cosa te pido, ser como tú, ser como tú. Dile al Señor, crea en mí, por última vez. Crea en mí un espíritu recto. Eso solo lo puede hacer el Señor. Dile, una cosa te pido, una cosa te pido, ser como tú, ser como tú, Jesús. Sí, Señor, crea en mí un espíritu recto, porque una cosa, dile, una cosa te pido, ser. Quédate tranquilo. Tú no puedes cambiar solo. Solamente cambiamos con la ayuda del Señor. Pero cuando una persona de verdad se humilla, cuando una persona de verdad está arrepentida y de verdad levanta un clamor sincero delante del Señor, es que ahí la ayuda del Espíritu Santo viene para poder hacer posible lo que para ti es imposible. Dile al Señor, crea en mí, crea en mí un espíritu recto, porque una cosa te pido, una cosa te pido.
damos gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia. Sigue trabajando con cada corazón, Señor. Sigue trabajando en la decisión, porque cada día tomamos decisiones. Sigue trabajando, Señor, en las decisiones de cada uno de mis hermanos y en la mía. Ayúdanos. Gracias, Señor. Cerramos este tiempo en tu presencia con agradecimiento por todo lo que tú has hecho en las 2 reuniones, porque tú te has derramado en medio de tu pueblo, Señor, en niños y en mayores. Has hecho algo maravilloso en esta tarde, en los hombres que vinieron del encuentro, en todas las personas que se propusieron en este día separar este tiempo para adorarte, para encontrarse con el Dios vivo y verdadero. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, y pedimos que tú guardes el regreso a sus hogares, a las personas que se están retirando de este lugar. Cada uno de nosotros, Señor, vayamos a nuestras casas con esta administración, con esta impartición y con este espíritu, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos queridos, nos vemos el jueves aquí a las 19 horas. Abrace a 1 a 300, salúdese. Nunca se vaya sin bendecir a alguien. Dígale qué bueno que te quedaste hasta el final. Salúdese ahí. Nadie se quede, por favor, en la escalera. Ayúdenos a recoger la basurita que queda por allí.